con el diálogo con el doctor Juan Vareles. Doctor Vareles, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ya le tenemos en la línea. Doctor Vareles, el día de ayer yo me quedé hasta las 9:30 cuando finalizó esta intervención, simposio, diría yo, donde se habló de la realidad que viven los ecuatorianos. El tema es que todo lo que se dijo ayer ya conocemos, doctor Vareles. Ya sabemos lo que está pasando en el país. ¿Cuándo vemos la parte 2 para dar las soluciones a esto? Porque el pueblo es el que debe sacar la solución. Yo le veo, doctor Vareles, que el gobierno no tiene ese plan Fénix, no está funcionando. Rápido le llamó por teléfono al gobierno norteamericano para disimular y para que vengan acá al Ecuador y decir que estos son parte del plan Fénix. Entonces lo que queremos es cómo solucionamos esto que nos tiene complicados, esto que al pueblo ecuatoriano le tiene pero muy inseguro, y sobre todo también que están buscando la manera. El día de ayer ya los social cristianos se abstuvieron de votar. Ya, es decir, va a entrar la elevación del IVA del 12 al 15% por el Ministerio de la Ley. Entonces, todo este tipo de cosas nos hace reflexionar. Doctor Vareles, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Realmente para nosotros como CEDOCUT y como pueblo ecuatoriano, asistimos hoy a una especie de negociación sobre el tema de la inseguridad. El gobierno, por un lado, ataca el tema delincuencial con el garrote, con la detención, con el tema policial y militar. Pero no nos han dicho, como usted bien dice, después del día de qué, al día siguiente del día de qué. Para empezar, la propuesta que ha hecho el Partido Social Cristiano a través de su líder, el abogado Jaime Nebot. Si ustedes toman en cuenta toda la propuesta que la ha expresado de manera armónica y numerada, en ninguna parte existe una propuesta de índole social para atacar el problema. Ellos quieren proponer una recaudación de 1.040 millones no con el impuesto del IVA, sino con las contribuciones especiales, y no nos dicen qué pasa si ya compras armas, municiones, tecnología, inteligencia, haces todo el aparataje represivo. ¿Qué pasa con la gente? Con la gente que vive en los sectores populares, en los sectores marginales, que hoy están viviendo, y eso lo sabían los políticos, lo sabían los empresarios y lo sabían los gobiernos. Vivían de lo que nosotros le hemos llamado el paratrabajo. Es decir, no es otra cosa que el trabajo que le ofrece la delincuencia organizada al joven, a la joven madre soltera con hijos. Y por supuesto, si no hay empleo, ellos pensaban que esa era una forma de solucionar el día a día. Si hoy ya no tienen ese para trabajo, si hoy han quedado prácticamente desamparados de las políticas sociales del Estado, porque recordemos que en los 2 años y más del gobierno de Moreno y los 2 años y más del gobierno de Lasso, no se hicieron políticas sociales, no se invirtió
en servicios, en obras, y por lo tanto decreció el empleo. Si no hay trabajo, la gente va a seguir delinquiendo. Ahora, ¿qué hacer una vez que se ha aplicado la mano dura de los militares, con una militarización del país y el ataque, como debe ser, con firmeza ante el crimen organizado y la violencia? ¿Qué pasa si nosotros no le damos una alternativa a esa gente que nosotros detuvimos? Sé que en este momento hay más de 5,000 ya retenidos. ¿Qué hacemos? Porque todos ellos probablemente estarán en su mayoría ya vinculados directamente a la delincuencia. ¿Qué hacemos con el problema carcelario? ¿Qué hacemos con la rehabilitación de la gente? Porque allá es donde tenemos que apuntar. El presidente de la República nos habla de hacer cárceles de alta seguridad, pero no nos dice que en esas cárceles de alta seguridad debe haber, ¿no es cierto?, necesariamente un sistema de rehabilitación. Es decir, que debe instituirse escuelas de artes y oficios, ¿no es cierto? Debe instituirse un programa de manera directa, es decir, que sea en el presente, en el mediano y en el largo plazo. Para ello, tenemos que apuntar a que las cárceles no signifiquen un hacinamiento donde en el mejor de los casos lo que va a haber es un resentimiento social. En el peor de los casos lo que va a haber es una especialización delincuencial que luego va a atacar nuevamente a la sociedad. Entonces, para resolver o paliar un poco la situación, lo que el gobierno nacional debe presentarnos ya a estas alturas, debe presentarnos un proyecto para dar empleo a los sectores marginales. Es decir, no es nada difícil proponer un programa, por ejemplo, de la industria de alimentos, vinculado el agro con el desempleo de la ciudad. No es nada difícil hacer que las empresas privadas y también las instituciones públicas que necesitan en la contingencia de jóvenes que hayan terminado su instrucción media y que estén a lo mejor en la universidad puedan acceder a un empleo. Ahora, dicen los socialcristianos que hay que darle empleo por horas al joven. Sí, nosotros estamos conscientes que eso está en la ley. No se necesita una nueva ley, eso está en la ley. Tanto en el mandato 8 que se convirtió en ley como en el Código del Trabajo. ¿Cuál es nuestra objeción? Que el trabajo por hora debe tener un tratamiento diferenciado del trabajo que se hace de manera general. Es decir, aquel que se realiza como máximo de 8 horas. Es decir, que el trabajo por hora sea un trabajo que pueda ser de hasta 4 horas y que tenga un básico, no como lo dicen ni el gobierno, ni los socialcristianos, ni el resto de los políticos, sino que tenga una diferenciación, porque usted y yo, cuando trabajamos, no trabajamos 8 horas sentados o trabajando en una empresa al mismo tiempo, y tenemos necesariamente que imponernos una remuneración diferenciada. Eso es lo que tenemos que buscar, que si esta ley es buena para crear empleo, que esa ley sea regulada de manera diferente, no como lo están planteando, que el joven, ¿no es cierto?, trabaje medio tiempo, 4 horas y se le pague la mitad. No, señor, ¿por qué tiene que esa persona come igual
levanta y desayuna, almuerza y merienda, y además toma el vehículo para ir a trabajar, de ida y de vuelta. Y todo eso es igual que lo que hace un trabajador que labora como máximo 8 horas laborables. Por lo tanto, nosotros no nos cerramos en la posibilidad de encontrar una salida al problema del empleo, pero ahí no resuelve el problema. El problema es la inversión. ¿Cómo hacer que el gobierno nacional entienda que no es clavándole un impuesto adicional a los pobres de 3 puntos en el IVA que va a encarecer no solamente el 3 puntos porcentual, sino que todo en cascada, porque cuando sube el IVA, suben todos los productos porque se genera una escalada inflacionaria. Entonces, para nosotros, lo que tiene que hacer el gobierno es cobrar los 2.000 millones que están en la caja, en la caja del SRI, que tienen que salir. Allí no hay gato por liebre. Ya ellos agotaron, todas las empresas que deben los 2.000 millones agotaron la primera instancia administrativa, la primera instancia judicial, llegaron hasta la Corte Constitucional. ¿Y sabe quiénes son los que deben? Petroleras, telefónicas, las más grandes empresas que están entre las 500 y entre las 100 de mayor producción. Es decir, yo creo que el Estado debe, así como hoy, digamos, persiga a la delincuencia organizada del narcotráfico, tiene que perseguir también a los evasores y ilusores de impuestos. ¿Por qué? Pero ahora, doctor Vareles, el problema es que el presidente debe dar el ejemplo con su familia, que pague los impuestos su padre. El momento... Son ya más de 100 millones de dólares que no pagan impuestos y no quieren pagar ni porque las redes sociales hablan a cada instante sobre ese tema y porque él dice que todo el pueblo debe colaborar, menos mi papá. Es decir, doctor Vareles, las empresas, la gente también dice, si el presidente no quiere dar el ejemplo, no quieren pagar sus impuestos, ¿y nosotros por qué vamos a pagar? Entonces no es un mal ejemplo eso, no se debe presionar para que el presidente dé el ejemplo cobrando las deudas a sus familiares, al grupo Novoa principalmente, doctor Vareles. Vea, yo creo que esto no es una, podría pensarse que estamos nosotros en contra de una familia. No, nosotros creemos que debe cobrárseles a todos, a todos. Hay quienes dicen, no, es que no es tanto. No, lo que pasa es que se han acostumbrado los empresarios, ¿no? Los empresarios en el Ecuador, los inversionistas, los que se han dedicado a vivir de las inversiones, es decir, de lo que rinden el churco de los bancos, se han enseñado a cobrar altas tasas de interés y a pagar poca rentabilidad a los dueños de la plata y, por supuesto, ¿no? Ellos hacer de las suyas, ¿no es cierto? Porque esperan 2 años, máximo 3, y inmediatamente, ¿no es cierto?, les van y les perdonan o les condonan las deudas. Entonces, como ya esto se ha dado, se dio durante los 10 años del Correato 4 veces, ¿no? Luego se dio en la época de Moreno, luego se dio en la época de Lazo, y ahora hace poquito tiempo, también en la época del señor Novoa. Entonces, para nosotros, ahí ya subyace el problema, porque si cobramos los impuestos y solamente para darle una alternativa fácil, si renegociamos correctamente, ¿no es cierto?, correctamente y de manera soberana, a los dos más grandes telefónicas que son Claro y Movistar, que son las que han ganado más desde la pandemia hasta acá. Yo no creo que a ellos les va a pasar ningún problema si a cada uno diferenciadamente le sacamos un impuesto que tienen que darlo. Están en este momento apelando
apelando para no pagar 98 millones de dólares y quieren renegociar el contrato. ¿Cómo voy a renegociar un contrato con alguien que me está enjuiciando a mí como Estado? Entonces son cosas que el pueblo tiene que saber. Tiene que Pero saber también, doctor, no se necesita decisión política para cobrar eso. Lo que pasa es que se hacen entre ellos los chanchullos para no pagar, pues entonces el uno le dice que no va a pagar, el otro también le acepta. Hay dos personas que para cometer un delito hay dos personas, pues, doctor Vareles. eso se Entonces llama, el uno le dice que no quiere pagar, el otro le acepta. Ahora que quieren renegociar el tema de la telefonía celular, hay que decirles, paguen y renegociamos, si no, se termina el contrato. claro. Eso haría una persona con los 5 sentidos, pero eso es justamente lo que no se hace, doctor Vareles. Es lo que justamente cualquier persona sensata haría. Pero resulta que el Estado, como no es mi plata, ¿no? Porque la plata del Estado es la plata del pueblo, que se la dilapidan, ¿no es cierto? Los mandatarios, las autoridades, las instituciones, quienes dirigen las instituciones públicas. Entonces lo que hacen es inmediatamente no cobran los impuestos, van al IES y se le llevan la plata de los trabajadores. Contra eso es que nosotros estamos. Por eso lo que nosotros decimos es, si nosotros queremos resolver de manera soberana este problema, tiene que aplicarse de la ley para todo. A los delincuentes de las zonas marginales, persígaselos, deténgaselos y métaselos presos. Y a los delincuentes de cuello blanco, aquellos que se han robado la plata del Estado durante tantos años, aquellos que no pagan impuestos, tienen que pagar o que se les confisque ahora. No, es que Ahora, no tiene doctor que confiscar. Vareles, lo que dice el pueblo es que justamente esta gente es la que no quiere pagar, pues, es la que gobierna. Por eso es que usted ve, ¿no es cierto?, a quién tienen los socialcristianos como candidato. A uno de los que estuvieron involucrados en los temas de corrupción en la época del Correato. Usted ve quiénes son los candidatos que están proponiendo, ¿no es cierto?, algunas tiendas políticas vinculados justamente con actos de la corrupción de los últimos 15 o 20 años. Para nosotros, lo que va a generar tranquilidad y seguridad en el país es el empleo. Y para eso se necesita que se recapacite sobre el tema de la potencialización del SECAP para que vayan los jóvenes a aprender a trabajar, porque aquí lo que hay que enseñar desde la escuela hasta el joven adulto es que hay que tener normas de conducta, es decir, darle formación al niño, ¿no es cierto?, darle orientación al joven para que, educándolo en valores, sepan que cuando uno se mete a un proceso de delincuencia organizada, que es lo único que hasta ahora le ha dado este país a los jóvenes, porque son tres cosas las que tienen los jóvenes. O logran ingresar al estudio, que son pocos, o se vinculan con los cárteles de la delincuencia para sobrevivir, o los que pueden emigran. Toda esa tragedia que tiene el pueblo ecuatoriano es debido a que no hay inversión. Ahora, miren ustedes, dicen que no hay inversión porque aquí en el Ecuador se le quieren quedar con las inversiones al sector financiero nacional e internacional. Han tenido 3 gobiernos de derecha. 3 gobiernos de derecha. Digamos que el gobierno de Correa no era de derecha, digamos que es lo mismo, pero digamos que no lo era. Y les han dado todas las posibilidades y oportunidades para traer los recursos e invertirlos en el Ecuador en producción, para crear riqueza, digamos, buscar la seguridad, porque cuando hay empleo, cuando hay educación, cuando hay salud, cuando se invierte en la
en los servicios básicos que debe dar el Estado de bienestar a los ciudadanos, se crea empleo. Y el empleo obviamente da seguridad. No da seguridad el policía, no da seguridad el militar, porque la seguridad está en el estómago de los ecuatorianos. Pero lo que pasa, doctor Vareles, es que para eso no hay dinero. Para educación no hay dinero, para salud no hay dinero, para capacitarle. ¿Se acuérdese que en la época del señor Correa mismo desapareció el SECAF? Acuérdese. Entonces, todo este tipo de cosas, doctor Vareles, son los que suman y los ecuatorianos cada vez estamos sumidos más en la pobreza y fuera de eso, al pobre le quieren clavar el aumento del IVA que dice que no influye en nada porque nosotros solamente vamos a consumir los productos de primera necesidad, que yo no sé si los productos de primera necesidad, yo no he visto ahora ningún empresario que no pasa las deudas que ellos tienen a los ecuatorianos. Ellos no asumen ninguna subida de sueldos ni cosa por el estilo. Ya, si le subimos el sueldo, nosotros también por acá subimos el costo del producto que nosotros elaboramos. Entonces, todo ese tipo de cosas se pasan al pueblo, doctor Vareles. ¿Qué nos queda? Tenga la bondad para finalizar este diálogo. Yo creo que es importante señalar que si logramos nosotros exigirle al Estado a través de la reacción popular de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los gremios, logramos que el Estado se sensibilice y establezca un plan de desarrollo, ¿no?, para crear empleo digno, empleo justo, empleo donde se vaya restando la inequidad que existe. Yo creo que es importante. Es importante que sepamos que no es el problema del delincuente, el problema es estructural. Ahora, tenemos que buscar las vías. A ver, hay que volver al campo. Hay que invertir en el campo. Porque si hay algo que tenemos nosotros como fortaleza, no es el petróleo. No es el petróleo. No es la minería. Es el campo. Si nosotros logramos desarrollar el campo, desarrollarlo con técnicas amigables con la naturaleza, con inversión de bajo costo y a largo plazo, si logramos que el trabajador del campo no migre a la ciudad, sino que más bien todo lo contrario, regrese a su terruño a hacer lo que sabe hacer, porque en la ciudad lo que hay es inseguridad, delincuencia y por supuesto muerte. Entonces, para eso necesitamos que haya un incentivo, que los gobiernos, que los empresarios busquemos una salida concertada. Por eso hemos planteado nosotros a la ministra de Trabajo una propuesta de empleo sin precarización, ¿ya? En la que también está el trabajo para los jóvenes, en el que también está el trabajo de la construcción, del turismo, en el que también está el trabajo de la inversión en planes de desarrollo de servicios públicos, porque no vamos a caer en el error de que los servicios públicos tienen que hacerlo los privados y para que se cobren con tasa, porque eso es lo que nos dejó los socialcristianos y que no lo ha tocado el señor Álvarez en Guayaquil. Es decir, aquí Guayaquil es una especie de mall donde usted paga por todos los servicios que usted recibe cuando usted paga un impuesto, cuando usted paga un impuesto recaudatorio por el municipio y por el Estado, el impuesto a la renta. Es decir, para nosotros el estado de bienestar no es que tienes que achicar el Estado, porque lo que quieren achicar es justamente el empleo. ¿Para qué? Para que justamente esa plata se vaya a las fundaciones, se vaya a las corporaciones y no que sea el Estado que coordine. Ahora se está ya diciendo desde el municipio de Guayaquil que tiene que eliminarse tanta aparataje que los socialcristianos decían que no tenían sino
el 15% del aporte iba para salarios y el 85% para obras. ¿Para obras de qué? Las obras del bolsillo, porque aquí no tenemos departamento ¿cómo se llama?, de salud ambiental, de recolección de basura, de barrido de calles. No tenemos empresas que no todo está privatizado, dice el doctor Vareles. Así es, todo. Los servicios públicos son públicos, tiene que darlos el Estado. Si quieres concesionarlos, los puedes concesionar, pero por un tiempo determinado hasta que el Estado pueda asumir esa obligación, pero no entregarle como que fuera esto un negocio, como que los servicios, mañana los servicios de salud, de educación, también se los van a dar al sector privado para que hagan lo que han hecho con las universidades públicas, que las han deteriorado totalmente para crear una cadena de sinvergüenzas que están lucrando las universidades privadas. Eso es con lo que nosotros no estamos. Nosotros estamos con que el Estado debe buscar el bienestar. Por eso decimos el Estado de bienestar contra el Estado neoliberal, que precisamente persigue más impuestos y, por supuesto, mantiene la inequidad, la pobreza y la injusticia social. Doctor Vareles, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros, el doctor Juanito Vareles, vicepresidente nacional de la CEDOCUD, ha dialogado con este medio de comunicación. Es decir, doctor Vareles, si hay alternativas. Lo que pasa es que hace falta decisión y que nos gobiernen gente que quiera cambiar este país de forma de a de veras, como diría el pueblo ecuatoriano, de a de veras, no así solamente engañándonos. Ya decía Bolívar, más que por la fuerza, nos dominan por la mentira. Doctor Vareles, gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio, queremos agradecerle mucho por haber sintonizado este espacio, Diálogo